Listo, Paquito. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Dardón, soy residente de tercer año de Medicina Interna y el día de hoy me toca presentar la clase de síndrome hepatorrenal. Mi revisor fue el doctor Alfonso Guindo, el R4 de Medicina Interna, a quien agradezco sus aportaciones para esta clase. Sobre el contenido de la clase no va a variar mucho respecto a otras clases de urgencias. Vamos a ver un poco de historia, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, algunos diferenciales importantes a considerar, y el tratamiento, pronóstico, algoritmo y las conclusiones. A lo largo de la presentación van a ver imágenes que no están relacionadas de ninguna manera con la presentación, que son cosas que me gustan. Esta es una imagen de la película Donnie Darko del 2001. Vamos a empezar un poquito con la historia de esto. En 1877 se describió por primera vez la presencia de oliguria en pacientes con ascitis. Después, posteriormente, perdón, en el 39 se utilizó por primera vez el término de síndrome hepatorrenal, y en el 56 se describió una serie de casos de 9 pacientes con cirrosis, oliguria, hiponatremia y natriuresis baja, que eran compatibles con lo que actualmente conocemos como síndrome hepatorrenal. Posteriormente, en el 67, se describió la vasoconstricción como piedra angular del síndrome mediante estudios de flujo renal por paraminipurato. En el 69 se demostró la naturaleza funcional de esta enfermedad al trasplantar con éxito riñones de pacientes que tenían síndrome hepatorrenal en pacientes que requerían un riñón, y ver que revertía por completo la fisiopatología de esta enfermedad. En el 73 se publica la resolución del síndrome hepatorrenal tras realizar un trasplante hepático ortotópico. Y en el 96, el International Club of Ascites publica una nueva definición y criterios diagnósticos para esta enfermedad. Aquí está Jimmy Hess en Gustock 69, y vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología de esta enfermedad. Del 25 al 50% de los pacientes con cirróticos descompensados agudos van a desarrollar lesión renal aguda. La lesión renal aguda es prerrenal en 70% de los pacientes, intrínseca en 30% y posrenal en menos del 1%. Y esta se va a asociar con mayor mortalidad. De todos los pacientes que se hospitalicen y que tienen lesión renal aguda, a un mes el 58% van a fallecer y a 12 meses el 63%. En este estudio, los objetivos fueron conocer la prevalencia del síndrome hepatorrenal en pacientes cirróticos hospitalizados con falla renal, así como su supervivencia a 3 meses y si tenían respuesta parcial o total al tratamiento. Dentro de los métodos fue un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico. Se incluyeron a todos los pacientes cirróticos con falla renal en un periodo de 22 meses, y ellos definieron falla renal como una creatinina mayor a 1.5 en 2 mediciones dentro de 48 horas. Los resultados fueron que se estudiaron 116 pacientes con síndrome hepatorrenal, 76 eran de la clasificación vieja tipo 1 y 40 de la tipo 2. Y interesante ver aquí que los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 tenían una edad ligeramente más menor que los otros pacientes. Sin embargo, fue estadísticamente significativo. Vemos que también tenían mucha mayor leucocitosis que los otros grupos de pacientes, bilirrubinas más altas, un INR más prolongado, y como era de esperarse, las escalas clínicas pues nos dieron para mayor gravedad. Aquí, algo de los factores de riesgo de estos pacientes para desarrollar falla renal, podemos ver que dentro de los más comunes identificados está la presencia de una paracentesis de gran volumen, definida como una paracentesis de más de 5 litros en las últimas 4 semanas, así como infecciones. El que mayormente se ha descrito en este y otros estudios son peritonitis bacteriana espontánea. Sin embargo, cualquier infección puede descompensar un cirrótico, como podemos ver aquí mismo. Aquí en el análisis multivariado podemos ver que las variables que correlacionaron con mayor mortalidad fueron la edad. A mayor edad de los pacientes, mayor riesgo de muerte. Lo mismo también con las bilirrubinas. A mayor nivel de bilirrubinas, mayor riesgo de muerte, y también a mayor nivel de creatinina, lo cual nos habla de que mientras más grave está el paciente, obviamente va a tener mayor riesgo de muerte a 3 meses. Este otro estudio es un estudio retrospectivo longitudinal de pacientes con síndrome hepatorrenal. Se sacaron los datos de una base de datos electrónica de 2009 a 2015. Fueron 2.542 pacientes. Y como podemos ver aquí, interesante ver que el promedio de edad eran de 57.9 años.
la mayoría de los pacientes de esta cohorte eran hombres y la mayoría eran caucásicos. Aquí el porcentaje mayor de pacientes fue admitido de manera emergente y, como podemos ver, la mayoría, su destino de alta fue muerte. O sea, es una enfermedad que conlleva un pronóstico pues bastante malo. De estos pacientes, la etiología de la falla hepática era idiopática en el 80%, y los precipitantes nuevamente, paracentesis, ¿no? Por eso la importancia de prevenir esto con la administración de albúmina, siempre que vayamos a realizar una paracentesis de gran volumen en los pacientes cirróticos. Ahora, acerca de los indicadores de mortalidad a corto plazo, podemos ver que la mayoría de los pacientes se encontraban en un Apache de 10 a 19, es decir, eran pacientes pues sí bastante graves, y la mayoría también tenía una lesión renal Cadigo 3, así como hasta un 17% tenían un MELD mayor a 35, pero si se dan cuenta, más del 60% tenían un MELD mayor a 20, entonces eran pacientes bastante graves. Y calculándole la CLF a partir de un CRIF-SOFA, la mayoría estaban dentro de un grado 3. Aquí está Marlon Brando en la película del Padrino en su papel de Vito Corleone en el 72. Un poquito sobre la fisiopatología. Los pacientes que tienen un estado avanzado de cirrosis van a desarrollar principalmente 4 cosas se han estudiado en el síndrome hepatorenal. Del lado izquierdo tenemos la hipertensión portal y la cardiomiopatía cirrótica. La hipertensión portal va a provocar la liberación de vasodilatadores, que son el óxido nítrico, el monóxido de carbono y algunos endocannabinoides. Y estos van a pasar a la circulación sistémica y van a provocar vasodilatación esplácnica y una resistencia vascular disminuida y una hipovolemia arterial efectiva. Habitualmente los pacientes cirróticos pueden compensar esto por un aumento en el gasto cardíaco. Sin embargo, estos pacientes comienzan a desarrollar algo llamado cardiomiopatía cirrótica, que básicamente es la disminución del gasto cardíaco a expensas de una disfunción diastólica y una incapacidad cronotrópica del corazón de estos pacientes. Entonces, esto va a contribuir a que no haya forma de compensar esta hipovolemia arterial efectiva y va a haber activación de los sistemas vasoconstrictores para compensar esto, el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático y el sistema arginina-vasopresina. Esto va a provocar vasoconstricción renal intensa que va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, aunado a que tal vez haya factores que provoquen que el riñón pierda la capacidad de defenderse, como es la inhibición de prostaglandinas por administración de AINES, por ejemplo, y esto va a conllevar a una mayor disminución en la tasa de filtrado glomerular. Ahora, por este lado tenemos otros 2 factores que se han estudiado en el síndrome hepatorenal, que es la translocación bacteriana de los pacientes cirróticos que ya conocemos, se va a asociar a la presencia de patrones moleculares asociados a patógenos, y el daño hepático se va a asociar a la presencia de patrones moleculares asociados a daño. Estos 2 van a activar una respuesta inflamatoria en las células inmunes, provocando liberación de algunos mediadores inflamatorios como es interleucina 6, TNF, endotoxinas, y esto a su vez va a provocar mayor vasodilatación esplácnica y se cree que pudiera incluso provocar daño renal directo. Sin embargo, esto pues no se ha demostrado. Aquí es un aumento de esta cascada inflamatoria que veíamos, los patrones asociados a daño liberados por el hígado dañado y los patrones moleculares asociados a patógenos van a ser reconocidos por los receptores tipo TOL, principalmente neutrófilos y monocitos, y esto va a provocar la liberación de múltiples citocinas, la activación de la presencia de especies reactivas de oxígeno. Asimismo, las células dendríticas van a activar las células T, que van a producir interleucina 17, interleucina 22, interferón, y van a provocar loops de autorregulación, que a su vez van a provocar mayor inflamación, activación endotelial, mayor vasodilatación y mayor reclutamiento celular. Aquí vemos una imagen de la caída del muro de Berlín en el 91 y vamos a ver un poquito de los diagnósticos y diferenciales. ¿En quién vamos a sospechar el síndrome hepatorenal? Okay, estos son pacientes que tienen una enfermedad hepática, puede ser aguda o crónica. Generalmente son cirróticos con una enfermedad ya crónica, muy avanzada. Sin embargo, una falla hepática aguda también nos puede dar síndrome hepatorenal. Estos pacientes generalmente cursan con ascitis, con encefalopatía hepática, con una TA disminuida, con oliguria, y podemos encontrar en estos pacientes PV o hemorragia como desencadenantes. ¿Qué exámenes les vamos a solicitar? Pues bueno, de cajón, biometría, química, electrolitos, PFHs, y según nuestra sospecha, pues el resto de los exámenes que vamos a pedir. Si sospechamos una etiología infecciosa, marcadores inflamatorios, cultivos, paracentesis a todos. Si es un paciente que sospechamos que tenga un síndrome hepatorenal, hay que hacerle una paracentesis para descartar PV, y estudios de imagen si consideramos apropiado en el paciente que tenemos enfrente.
Recuerden, este es un diagnóstico de exclusión. Antes tenemos que valorar varias cosas y de hecho no hay algo que nos diga este paciente tiene un síndrome hepatorenal, ni clínicamente, ni por marcadores bioquímicos, ni por imagen. Entonces es un diagnóstico que es complicado de realizar. Vamos a ver un poquito cómo se hace. En el 96, estos fueron los primeros criterios que sacaron para diagnóstico de síndrome hepatorenal, lo sacó el Club Internacional de Ascitis, y los dividían en criterios mayores y menores. Los mayores era que fuera un paciente con falla hepática aguda o crónica con hipertensión portal, que tuviera una tasa de filtrado glomerular disminuida. Ellos definían esto como una creatinina mayor a 1.5 o un clearance de creatinina en 24 horas de 40 mililitros por minuto, menor a 40 mililitros por minuto, que el paciente no tuviera choque, una infección bacteriana o que hubiera sido tratado recientemente con nefrotóxicos, que no tuviera pérdida de líquidos renal o gastrointestinal y que no hubiera mejoría en la tasa de filtrado glomerular tras suspender diuréticos y expandir el volumen. Ellos recomendaban en ese entonces 1.5 litros de solución salina isotónica. Los criterios menores eran un volumen urinario menor a 500 mililitros por día, un sodio urinario menor a 10.000 equivalentes por litro, una osmolaridad urinaria mayor que la osmolaridad plasmática, y ellos, como para descartar que no existiera una causa estructural, menos de 50 eritrocitos urinarios por campo y un sodio plasmático menor a 130. Asimismo, ellos establecieron la distinción entre tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 era un paciente que duplicaba su creatinina a más de 2.5 miligramos por decilitro o disminuía el 50% de su clearance de creatinina a menos de 20 mililitros por minuto en menos de 2 semanas, es decir, una falla renal que progresaba muy rápidamente. Y el tipo 2 era una falla renal lentamente progresiva. Algunos inconvenientes con estas definiciones, pues una, que esto no tomaba en cuenta las variaciones en la creatinina sérica a través del tiempo, que de hecho es como actualmente hacemos el diagnóstico de una lesión renal en el paciente cirrótico. Y la otra es que requería forzosamente que el paciente tuviera una creatinina sérica arriba de 1.5 miligramos por decilitro, y eso es pedirle mucho a un paciente cirrótico que está sarcopénico, que muchas veces está desnutrido, y que incluso se ha visto que estos pacientes a veces tienen mayor secreción tubular de creatinina. Entonces esto contribuye a que estos pacientes no tengan una elevación significativa en los niveles de creatinina. Estos son los más actuales. En 2007 hubo una actualización, sin embargo, vamos a mencionar únicamente estos. En 2015, que son los más actuales, que ellos ya por fin establecieron como tal lo que es la lesión renal aguda en pacientes cirróticos, la lesión renal aguda ICAAQI, que la clasificación es exactamente igual a la que digo, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es un aumento de creatinina sérica de 0.3 miligramos por decilitro o 1.5 a 2 veces la basal. Grado 2, un aumento de 2 a 3 veces la basal. Y el grado 3, un aumento de creatinina más de 3 veces la basal, o que el paciente desarrolle un aumento a más de 4 miligramos, aunque solo le haya aumentado 0.3 miligramos la creatinina de manera aguda, o bueno, que requiera inicio de terapia de reemplazo renal. Estos son los nuevos criterios para síndrome hepatorenal. Ya no se divide en tipo 1 o tipo 2. Actualmente es el síndrome hepatorenal aquí, que básicamente es lo que previamente era el tipo 1. Como pueden ver, se quitaron los criterios menores y estos son los criterios actuales. Un paciente que tenga cirrosis con ascitis, lesión renal según los criterios ICAAQI que acabamos de ver, que no mejore tras retirar diuréticos y haber administrado albúmina 1 gramo por kilo por 48 horas, sin choque, sin uso de nefrotóxicos y sin datos macroscópicos, que este paciente tenga una lesión renal estructural, que ellos definen como que no tenga proteinuria mayor a 500 miligramos por día, que no tenga microhematuria mayor a 50 eritrocitos por campo de alto poder y que su ultrarrenal sea normal. ¿Qué diferenciales tenemos en estos pacientes? Pues son muchos. En un paciente cirrótico podemos tener tres causas principalmente de falla renal: las causas prerrenales, las causas intrínsecas y las causas postrenales. Como veíamos, la mayor parte de los pacientes que se presentan con una lesión renal son causas prerrenales. Y dentro de estas, pues bueno, tenemos el síndrome hepatorrenal, y puede ser una azotemia prerrenal simplemente hipovolémica. Las causas intrínsecas que también tenemos que descartar: glomerulonefritis, necrosis tubular aguda, nefritis tubulointersticial. Y las causas postrenales, una hiperplasia prostática benigna, litiasis, síndrome compartimental abdominal, entre otras. ¿Qué nos puede ayudar? Pues el sedimento urinario. El sedimento urinario nos puede ayudar en el diagnóstico de estos pacientes. En glomerulonefritis, ¿qué esperamos encontrar? Dismorfia, acantocitos. En la nefritis tubulointersticial, leucocituria. Podemos encontrar también cilindros leucocíticos. El paciente puede tener fiebre o sinofilia. En la necrosis tubular aguda vamos a encontrar clásicamente estos cilindros granulosos. Pero recuerden esto: el sedimento urinario de los pacientes con falla renal funcional asociada a falla hepática a menudo va a contener cilindros granulosos, leucocitos y cilindros epiteliales. Entonces, si bien nos puede orientar, en los pacientes a veces no es tan útil. Puede que no nos ayude de una manera tan importante, porque estos pacientes pueden tenerlo sin necesariamente tener NTA, NTI, y simplemente tener un síndrome hepatorenal.
Ahora, este grupo de investigadores se dedicaron a la tarea de definir si era de alguna utilidad el FENA. Y como podemos ver, el objetivo de este estudio fue valorar la utilidad del FENA en el diagnóstico del síndrome hepatorrenal comparado contra biopsia renal. Los métodos eran un estudio de causas y controles retrospectivo, 88 pacientes candidatos a trasplante hepático ortotópico que se presentaron con lesión renal y o proteinuria. Aquí estos pacientes tenían medida tasa de filtrado glomerular por hiatalamato, tenían sodio y proteinuria de 24 horas y tenían también orina al azar para hacer un spot de sodio creatinina y biopsia renal. Todos tenían biopsia renal. Y los resultados de este estudio son interesantes. De estos pacientes, 77 de los 88 tenían un FENA prerenal, independientemente de la causa de la lesión. De los que tenían síndrome hepatorrenal por biopsia, que ellos lo definían como una biopsia normal, porque pues, estrictamente es una patología funcional, el 100% tenían un FENA prerenal. De los que tenían NTA, el 83%, glomerulonefritis membrana proliferativa, el 84%, cambios mínimos el 80%, y fibrosis intersticial con glomerulosclerosis mayor o igual al 30%, el 89%. Y como pueden ver, el síndrome hepatorrenal, pues sí, si tú le pides un FENA, te va a detectar todos. La sensibilidad es del 100, pero la especificidad es malísima, el 14%, o sea, no te sirve para hacer el diagnóstico. Sin embargo, aquí creo que hay algo importante, y que es que el BPN en este estudio, a pesar de que fueron pocos pacientes, creo que es algo importante, fue del 100%. Entonces, si tú sospechas que un paciente cirrótico con lesión renal tiene un síndrome hepatorrenal, pero ves que tiene un FENA más de 1%, pues lo más seguro es que tenga otra cosa. Aquí vemos el área bajo la curva, malísima, 0.58, pueden echar un volado mejor. Y aquí tienes las curvas del FENA de los pacientes según la etiología. Como podemos ver, todas se cruzan. Y sí, el hepatorenal estaba un poquito más bajo, pero esto no fue estadísticamente significativo. Entonces, el FENA no es útil para diferenciar el síndrome hepatorenal de otras causas de lesión renal aguda en el paciente cirrótico, que fue lo que estudiaron en este estudio. Ahora bien, ¿qué otros marcadores existen para diferenciar el síndrome hepatorrenal? Pues se han estudiado varios. La lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, el ENEGAL, la interleucina 18, la molécula de daño renal 1 y la proteína de unión ácidos grácidos de tipo hepático, que son los más estudiados actualmente. En este estudio, el objetivo fue valorar la utilidad de 12 biomarcadores urinarios en el diagnóstico diferencial de la lesión renal aguda en el paciente cirrótico. Fue una cohorte prospectiva, 55 pacientes, todos eran cirróticos con descompensación aguda, 39 tenían lesión renal aguda y 16 no tenían lesión renal aguda. Los resultados fueron como los siguientes. Como pueden ver aquí, los valores, los marcadores que correlacionaron con el diagnóstico de lesión renal aguda en cuanto a que estuvieran más elevados fueron los siguientes: el ENEGAL, la osteopontina, el MCP1, albúmina y el TFF3, todos con una P estadísticamente significativa. Aquí lo que hicieron fue dividirlos en grados, aquí 1, aquí 2, aquí 3, según la clasificación IK aquí, y como podemos ver, los únicos que correlacionaron con esto, es decir, que aumentaban conforme el grado de lesión renal aumentaba en el MCP1 y la albúmina. Y aquí vemos las áreas bajo la curva de los diferentes marcadores. Como podemos ver, los mejores son el N-gal y la interleucina 18. Tiene un área bajo la curva excelente de 0.95 y 0.92, con un punto de corte de 294 versus 51. Esta área bajo la curva, ¿para qué es? Para diferenciar NTA de otros tipos de lesión renal. Es decir, si tú tienes un N-gal arriba de 294, tú puedes decir que ese paciente tiene una NTA con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 89%. Lo mismo para la interleucina 18 con un corte de 51. Y aquí también vieron que predecía supervivencia a 3 meses. Si tú tenías un N-gal más elevado, estos pacientes se morían más. Lo mismo con osteopontina, albúmina y MCP1, que fueron los que correlacionaron con supervivencia a 3 meses. Entonces, la conclusión es que el N-gal urinario y otros marcadores pueden ser de utilidad para distinguir entre NTA y otras formas de lesión renal aguda en el cirrótico, así como para predecir mortalidad. Ahora, en los pacientes cirróticos, ¿cómo vamos a calcular la tasa de filtrado glomerular? Si ustedes se acuerdan, el MDR-4 no está validado en pacientes cirróticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para esto? Pues bueno, eso fue lo que se preguntaron los investigadores de este estudio, de Calafati. Es un estudio que salió en 2017 en Hepatology. El objetivo era crear una fórmula para estimar de manera adecuada la tasa de filtrado glomerular en pacientes cirróticos. Los métodos fueron 469 pacientes cirróticos, se les medía la tasa de filtrado glomerular mediante aclaramiento plasmático de CR51-DTA, y a partir de esto derivaron una fórmula para estimar la tasa de filtrado glomerular mediante regresión lineal múltiple escalonada. Había dos cohortes de validación, lo validaron contra una cohorte de validación interna de 174 pacientes y otra cohorte de validación externa de 82 pacientes. Esta tabla son muy interesantes. En el eje de las X tenemos
la tasa de filtrado glomerular calculada en la tabla de la izquierda por MDR de 4, perdón, el gráfico de la izquierda, y en el gráfico de la derecha por MDR de 6. Y en el eje de las Y's tenemos la diferencia entre la tasa estimada menos la medida. Entonces, como pueden ver, estas dos sobreestiman. Si tú tienes una diferencia, o sea, si esta diferencia te da arriba de 0, significa que tu estimada te está sobreestimando por encima de la medida. Tanto MDR de 4 como MDR de 6, la mayoría de los puntitos se encuentran por arriba del 0. Lo mismo con CK de EPI. Pareciera que CK de EPI sobreestima también la tasa de filtrado glomerular a los pacientes cirróticos. Sin embargo, aquí esta es la ecuación que ellos derivaron, la Royal Free Hospital, que como podemos ver, la mayoría de los puntos se encuentran alrededor del 0. Pareciera que correlaciona de una manera más adecuada con la tasa de filtrado glomerular medida. Y justamente aquí vemos cuando lo compararon con la cohorte de validación externa. Estos tres resultados que ellos midieron, P10, P30 y P50, son muy sencillos. Básicamente lo que significa el P10 es que este paciente, qué porcentaje de los pacientes tenían una variación respecto a la tasa de filtrado glomerular medida del 10%, ya sea para arriba o para abajo. Como podemos ver en la ecuación nueva, el 56% tenían una tasa, si tú le calculabas la tasa de filtrado glomerular con la ecuación de Royal Free, el 56% de los pacientes iba a darte una tasa de filtrado dentro del 10% de variabilidad de la medida, es decir, más menos 10% de lo que tú estabas midiendo. Y como podemos ver en todas las demás ecuaciones, fue menor. El P30, que es lo mismo, pero el 30% para arriba, el 30% para abajo de lo medido, 89% para la nueva ecuación, y todas las demás fueron inferiores. Y el P50, 98% para la nueva ecuación, y todas las demás inferiores. Que digo, P50 es una variabilidad muy amplia, ¿no? Y en la cohorte de validación interna podemos ver que se vio lo mismo, e inclusive en porcentajes similares. El P10, P30 y P50 fue superior para Royal Free Hospital que para las demás escalas. Entonces, como podemos ver, la ecuación de Royal Free correlaciona mejor que otras fórmulas con la tasa de filtrado glomerular medida por aclaramiento sérico de CR51-DTA en los pacientes cirróticos. Esta la pueden consultar en internet. Ustedes solamente buscan Royal Free Hospital y ahí está la calculadora, es gratuita. Aquí está Alexander Elbakian, a quien todos le debemos bastante, especialmente yo en esta clase y todas las clases que he dado aquí. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. Hay 4 pilares. El principal son los vasopresores y la albúmina. Sin embargo, se han estudiado algunas otras cosas. El TIPS, el trasplante hepático ortotópico, que va a ser el gold estándar de tratamiento en los pacientes que sean candidatos, y la hemodiálisis en ciertos casos. Vamos a ver qué hay de evidencia de cada uno de estos elementos. Terlipresina. Este es el fármaco más estudiado. El objetivo de este estudio de 2003 era evaluar la efectividad de terlipresina en el síndrome hepatorenal. Fue un estudio aleatorizado, ciego, controlado. Eran 24 pacientes. Se les administró 1 miligramo de terli cada 12 horas contra placebo. 12 y 12 pacientes en cada brazo. El desenlace fue mortalidad y reversión del síndrome hepatorenal a 15 días. Y como podemos ver, los resultados, todos con una P estadísticamente significativa. Todos mejoraron gasto urinario, disminución en creatinina urinaria y aumento en la presión arterial media. Y hubo 5 sobrevivientes en el grupo de terli versus 0 sobrevivientes en el grupo de placebo. Y todos de los sobrevivientes, todos revirtieron el síndrome hepatorenal. Este otro estudio de 2008 también quería evaluar la eficacia y seguridad de terlipresina en síndrome hepatorenal. Era un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado. En uno de los brazos les daban 1 miligramo de terli, aquí se los daban más seguido, era 4 veces por día, 56 pacientes contra placebo, y todos recibían albúmina. El tratamiento era por 14 días. Los desenlaces, ellos definieron un desenlace compuesto aquí complejo. El desenlace que ellos definían como éxito era que los pacientes tuvieran una disminución en la creatinina sérica de 1.5 o menos por 48 horas, que el paciente no muriera, que no requiriera diálisis o que no recurriera a 14 días. Y algunos otros outcomes que ellos tuvieron fueron muerte, diálisis o trasplante hepático ortotópico. Los resultados. Su outcome de éxito, 25% de los pacientes que recibieron terli lo alcanzaron, contra 12.5% de los pacientes en el grupo placebo. Sin embargo, no alcanzaron significancia estadística. Digo, era un outcome muy ambicioso, la verdad, y eran muy poquitos pacientes. Pero bueno, el outcome de mejoría, que era creatinina menor o igual a 1.5, el 34% de los pacientes del grupo de tratamiento lo alcanzaron contra un 13% en el grupo de placebo, que esto sí fue estadísticamente significativo y no encontraron diferencia en mortalidad en este estudio. Ahora, la terlipresina se ha comparado contra midodrinooctreotido. Midodrinooctreotido es el fármaco, o más bien la combinación de fármacos más utilizada en Estados Unidos debido a que la terlipresina no está aprobada por la FDA. El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad de terli contra midodrinooctreotido. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto,
Aquí en el brazo de terlipresina les dieron terli de 3 hasta 12 miligramos, dependiendo de si había respuesta o no al día, en 27 pacientes, y el otro brazo era el de midodrina octreotida, eran 22 pacientes, les daban de 7.5 a 12.5 miligramos de midodrina 3 veces por día, y de 100 a 200 microgramos de octreotido cada día. También aquí iban subiendo las dosis de manera escalonada según veían la respuesta. Todos recibieron albúmina 1 gramo por kilo día en el día 1, y de ahí 20 a 40 miligramos por día. Los desenlaces que ellos querían evaluar los definieron como respuesta completa o respuesta parcial. Respuesta completa era que disminuyera la creatinina a menos de 1.5, y respuesta parcial es que la creatinina disminuyera de 50% o más, pero que el valor quedara todavía arriba de 1.5. ¿Qué fue lo que encontraron? Que pacientes que tuvieran cualquier respuesta, es decir, respuesta parcial o completa, en el grupo de Terli fue el 70.4% de los pacientes, contra midodrina octreotida fue 28.6%, una P estadísticamente significativa, y la respuesta completa se alcanzó en 55.5 pacientes del grupo de Terli contra 4.8 pacientes del grupo de midodrina octreotida, que aquí también fue una P estadísticamente significativa, y pues es una diferencia amplísima. En cuanto a midodrina octreotida, ¿qué evidencia hay? La verdad es que es poca evidencia y la mayoría es retrospectiva. Este estudio lo que quería era valorar la efectividad de midodrina octreotida para supervivencia en pacientes con síndrome hepatorenal, comparados contra un control histórico que no recibió este tratamiento. Los métodos eran un estudio retrospectivo, 87 pacientes con síndrome hepatorenal. Recibieron octreotida y midodrina de 100 a 200 microgramos de octreotida y 7.5 a 15 miligramos 3 veces al día de midodrina. Igual iban ajustando dosis según respuesta. Y recibían en total albúmina de 50 a 100 gramos contra un control histórico que no recibió esto. Los desenlaces que ellos quisieron evaluar únicamente fue supervivencia libre de trasplante hepático ortotópico, y los resultados fue que los pacientes que recibieron el tratamiento sobrevivían 101 días sin trasplante hepático ortotópico contra 18 días en el control histórico que no lo sobrevivió, con una P estadísticamente significativa. Este otro estudio de midodrina octreotida quería valorar el efecto de midodrina octreotida en mortalidad en el síndrome hepatorenal contra un control histórico nuevamente, otra vez un estudio retrospectivo. 60 pacientes con síndrome hepatorenal recibieron 100 a 200 microgramos de octreotida y 5 a 15 miligramos 3 veces por día de midodrina, más albúmina, aproximadamente 120 gramos, contra el control histórico de 21 pacientes que no recibieron este tratamiento. Aquí lo que quisieron evaluar fue mortalidad a 30 días, y como pueden ver, mejoró mortalidad de manera estadísticamente significativa, 43% en el grupo de tratamiento contra 71% en el grupo control histórico. Ahora, Norepi. ¿Qué hay de evidencia sobre Norepi? Bueno, en este estudio, este es un estudio piloto que quería valorar la eficacia y seguridad de norepinefrina en síndrome hepatorenal tipo 1. 12 pacientes tratados con norepinefrina, 0.5 a 3 miligramos hora, por 10 más menos 3 días, más albúmina, más furosemida. ¿Qué resultados hubieron? Reversión de síndrome hepatorenal en 10 de los 12 pacientes, con una mediana de duración para llegar a la reversión de 7 días. Disminución de creatinina de 4.05, perdón, más menos 1.82 a 1.64, esto también es estadísticamente significativa, y aumento del sodio urinario de 8 al día a 52 miliequivalentes día, con las variaciones que vienen ahí, y con una P también estadísticamente significativa. Entonces pareciera que fue un estudio bastante positivo. A partir de ahí, pues obviamente se desarrollaron más estudios, y aquí, por ejemplo, quisieron comparar directamente la Terli contra la norepinefrina. Este estudio es un metaanálisis y una revisión sistemática de 4 ensayos clínicos aleatorizados, en total 154 pacientes, y los resultados en un intervalo de confianza del 95% es que no hubo diferencia entre estos dos fármacos en la tasa de reversión de síndrome hepatorenal, tampoco hubo diferencia en la mortalidad a 30 días, tampoco hubo diferencia en la recurrencia, y lo que sí hubo diferencia es que con la norepi había menos efectos adversos que con la terlipresina. Las conclusiones pues, son que la norepinefrina se asocia a un efecto similar y disminución de eventos adversos en estos pacientes. Sin embargo, pues es evidencia limitada, ¿no? Solamente son 4 estudios y son pequeños. Ahora, este estudio es un poquito más reciente, de este año. El objetivo de este estudio era comparar la efectividad de terlipresina contra norepinefrina en síndrome hepatorenal, pero específicamente en los pacientes que se presentaban con falla hepática aguda sobre crónica. Los métodos fue un ensayo clínico aleatorizado, abierto. Los pacientes eran pacientes con falla hepática aguda sobre crónica y síndrome hepatorenal. Al grupo de Terli se alocaron 60 pacientes, recibieron de 2 a 12 miligramos por día, contra 60 pacientes en el grupo de Norepi de 0.5 a 3 miligramos hora, y los dos grupos recibieron albúmina de 20 a 40 gramos por día. ¿Qué querían evaluar? Aquí había 3 desenlaces. El desenlace primario era reversión de síndrome hepatorenal al día 14. Y algunos desenlaces secundarios era la respuesta temprana, que ellos definían como respuesta al día 4 y al día 7, y la supervivencia a 28 días.
Las definiciones de respuesta completa y respuesta parcial son estas. La respuesta completa era una disminución de creatinina sérica y que la creatinina quedara dentro de 0.3 de la basal. Y la respuesta parcial era que disminuyera creatinina sérica, pero que la creatinina final quedara mayor o igual a 0.3 de la basal. ¿Qué resultados hubieron? Bueno, sobre el desenlace primario, la reversión del síndrome hepatorenal se alcanzó en 40% de los pacientes de TERLI versus 16.7% de los pacientes con OREPE. La respuesta temprana también fue estadísticamente significativa, fue más importante en el grupo de Terli de manera estadísticamente significativa, 26.1 al día 4 versus 11.7, y al día 7, 41.7 contra 20%, con una P estadísticamente significativa. Y la supervivencia a 28 días también fue mejor, 48.3 en el grupo de Terli contra 20% del grupo de norepinefrina. Digo, hay que tomar estos resultados con cautela, ya que pues contradicen a lo que ya habíamos visto en otros ensayos clínicos, pero bueno, es interesante que tal vez en este grupo de pacientes con ACLF pudiera ser mejor la terlipersina. ¿Qué hay sobre TIPS? Pues bueno, la verdad es que hay poca evidencia, pero pareciera que sí hay un grupo de pacientes que se pudieran beneficiar. Este metaanálisis lo que quería era explorar la eficacia y seguridad del TIPS en síndrome hepatorenal. Los métodos fue una revisión sistemática y metaanálisis de 9 estudios, en total fueron 128 pacientes, y los resultados que evaluaron: supervivencia un año en síndrome hepatorenal tipo 1, 46% en los pacientes con TIPS y 64% con síndrome hepatorenal tipo 2. Esto es una supervivencia súper buena, o sea, los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1 no duran un año, entonces pues sí es algo interesante. Otro desenlace que encontraron es que pues, tras TIPS el 49% de los pacientes te van a hacer encefalopatía hepática, pues es esperable, y que tengan mejoría en la función renal el 93% de los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1 y el 83% de los pacientes con cualquier clase de síndrome hepatorenal. Entonces, pues las conclusiones es que efectivamente son datos limitados, sin embargo, podría existir beneficio en supervivencia tras TIPS a expensas de una alta incidencia de encefalopatía hepática. Trasplante hepático ortotópico, este es el gold standard de tratamiento. El objetivo de este estudio fue evaluar desenlaces de pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1 tras trasplante hepático ortotópico y qué factores predicen reversión. Era una corte retrospectiva. Se hizo una revisión en base de datos de pacientes con trasplante hepático ortotópico y síndrome hepatorenal tipo 1, 62 pacientes. Y los desenlaces a evaluar fueron reversión del síndrome hepatorenal y qué predecía que estos pacientes revirtieran posterior al trasplante. El desenlace primario, pues 75.8% de los pacientes trasplantados revirtieron y en promedio tardaron 13 más menos 2 días. Y de los pacientes sin reversión, esto es interesante, ¿quiénes son los que no revierten a pesar del trasplante? Pues bueno, los que tienen una mayor duración del síndrome hepatorenal, 25 contra 10 días, una mayor duración de diálisis pretrasplante hepático ortotópico, 27 contra 10 días, esto es comparando los no respondedores contra los respondedores, y había un aumento de riesgo de 6% por día de que no revirtiera el paciente después de que tú lo trasplantas por cada día de hemodiálisis que tú le dabas. Entonces pareciera que esto es muy interesante, cómo estos pacientes revierten menos cuando están por periodos prolongados en hemodiálisis. Ahora, ¿qué evidencia hay sobre hemodiálisis? ¿A qué pacientes vas a meter hemodiálisis? Pues bueno, aquí querían comparar los desenlaces de pacientes con lesión renal aguda y cirrosis que requirieron hemodiálisis y había pacientes tanto elegibles como no elegibles para trasplante hepático ortotópico. Fue una cohorte retrospectiva. Eran pacientes cirróticos que iniciaron hemodiálisis o terapia de reemplazo renal continua en 5 hospitales. En total, 472 pacientes y 341 de estos no eran elegibles para trasplante hepático ortotópico. Los desenlaces que evaluaron fue supervivencia en los no elegibles, supervivencia en los elegibles y el riesgo de muerte por causa de lesión renal aguda. Es decir, lo que querían evaluar era si te daba mayor riesgo de muerte que fuera la causa de la lesión renal un síndrome hepatorenal o una NTA. En los resultados de supervivencia, 15% de los pacientes no elegibles sobrevivían a 6 meses, con una mediana de 21 días para síndrome hepatorenal y 12 días para NTA. Como pueden ver, la supervivencia es malísima. O sea, sí es significativo, más bien es llamativo lo que se encontró en el metaanálisis de TIPS que vimos. En el 2, en la supervivencia en pacientes elegibles, 48% recibieron trasplante hepático ortotópico. La mediana para recibir el trasplante fue de 15 días para síndrome hepatorenal y 14 días para NTA. Y no existe diferencia en riesgo, es decir, no encontraron ellos que te dé un mayor riesgo o un menor riesgo que tenga síndrome hepatorenal versus NTA para morir. ¿Qué dicen las guías europeas? Las guías de 2018. Vamos a repasar nada más un poquito en los niveles de evidencia que ellos manejan. Nivel 1, ensayos clínicos controlados aleatorizados. Nivel 2.1, ensayos controlados no aleatorizados. 2.2, cohortes y casos y controles. 2.3, experimentos no controlados. Y 3, opinión de experto o epidemiología descriptiva. Y los grados de recomendación los dividen en 1 y 2, fuerte y débil. Fuerte, con base en que la evidencia es de muy buena calidad, los desenlaces fueron los esperados o que la relación costo-beneficio es buena.
o débil, que hay variabilidad en las preferencias y valores de dicha intervención, o que el costo o el consumo de recursos de establecer tal o cual intervención es elevado. Sobre vasopresores más albúmina, ¿qué nos dicen ellos? Aquí está. La primera, se recomienda utilizar de manera expedita vasoconstrictores y albúmina en todos los pacientes con lesión renal aguda y KAKI mayor a 1A, es decir, que tiene una creatinina mayor a 1.5, una recomendación de nivel 3, grado 1. Ahora, Terli más albúmina debe considerarse primera línea de tratamiento. Ya vimos la evidencia detrás de esto. La dosis inicial debe ser 1 miligramo cada 4 o 6 horas o infundir 2 miligramos por día para reducir dosis y eventos adversos. Se ha visto que la infusión es equivalente en cuanto a efecto comparado con los bolos y además reduces la dosis y los eventos adversos. En caso de que no haya respuesta, que ellos definen como una disminución de creatinina sérica menor al 25% del valor máximo tras 2 días, la puedes aumentar hasta un máximo de 12 miligramos por día. Lo puedes ir aumentando de manera escalonada. Una recomendación de nivel 1, grado 1. La albúmina, ellos recomiendan el 20%, se debe usar a dosis de 20 a 40 gramos por día y que valores usar la presión venosa central u otras medidas para evaluar el volumen sanguíneo y evitar sobrecarga hídrica y ajustar la dosis como hacen esto. La CBP es una mala medida, más bien podríamos utilizar alguna de las cosas que recomendó Lalo Ríos en su clase de monitoreo hemodinámico. Esta es una recomendación de nivel 2.2, grado 1. La norepinefrina puede usarse como alternativa, sin embargo la evidencia disponible es limitada, ya revisamos un poquito de esto, y también es una recomendación de nivel 1, grado 2. ¿Por qué recomiendan Terli sobre norepi? Bueno, norepinefrina siempre requiere catéter central y en ocasiones traslado a UCI para monitoreo continuo. La midodrina octreotide es una alternativa cuando Terli y norepi no están disponibles, porque como ya vimos, la midodrina octreotide es mucho menor la eficacia que la de la terlipersina. Esta es una recomendación de nivel 1, grado 1. Y aquí ellos definen que la respuesta completa serán los pacientes que tengan una creatinina sérica final a 0.3 de la basal, dentro de una variabilidad de 0.3 de la basal. Y la respuesta parcial es que son pacientes que sí responden, sí baja su creatinina, pero su creatinina sérica final se queda arriba de 0.3 de su basal. Recomendación de experto, grado 1. Y bueno, los eventos adversos relacionados a terlipersina y norepinefrina pues van a incluir eventos isquémicos y cardiovasculares, por lo cual recomiendan que en estos pacientes hagamos un tamizaje clínico cuidadoso, incluyendo un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento. Asimismo, va a ser importante monitorizar estrechamente y suspender o modificar el tratamiento según los eventos adversos que veamos. Es una recomendación de nivel 1, grado 1. En caso de que los pacientes recurran, repetir un curso del tratamiento, recomendación nivel 1, grado 1. Y en los pacientes que tienen síndrome hepatorenal NAQI, es decir, los que previamente se conocían como síndrome hepatorenal tipo 2, la Terli más albúmina también es un tratamiento que es efectivo. Sin embargo, estos pacientes, cuando tú les quites el tratamiento, van a recurrir. Y la evidencia del impacto a largo plazo es controversial, pues, particularmente si estos pacientes van a requerir un trasplante hepático ortotópico. Por esto, no se recomiendan vasopresores más albúmina en este escenario. Esta es una recomendación de nivel 1, grado 1. Ahora, ellos juntan las recomendaciones sobre TIPS, trasplante hepático ortotópico y hemodiálisis en un solo apartado. Aquí podemos ver. Sobre TIPS, existe evidencia insuficiente para recomendar TIPS, pero puede ser sugerido en síndrome hepatorenal tipo 2 previamente o HRS en NAQI actualmente. Una recomendación nivel 2.2, grado 2. El trasplante hepático ortotópico, lo que decíamos, es el gold standard, es la mejor opción terapéutica para pacientes con síndrome hepatorenal, independientemente de que respondan o no al tratamiento vasopresor. Recomendación de nivel 1, grado 1. La decisión de iniciar terapia de reemplazo renal hay que individualizarla. Pues sí, es una recomendación vaga y sí hay que individualizarla. Una recomendación de nivel 1, grado 2. Y la indicación para trasplante en bloque sigue siendo controversial. Debe considerarse en pacientes con enfermedad renal crónica importante o con lesión renal aguda que no está respondiendo al tratamiento. Una recomendación de nivel 2.2, grado 1. Sobre la prevención nos dan únicamente dos recomendaciones muy puntuales. Administrar albúmina en pacientes con PBE, que esto es lo que siempre hacíamos cuando no veíamos solo COVID, 1.5 gramos por kilo día en día 1 y 1 gramo por kilo día en día 3. Y esto previene lesión renal aguda, una recomendación de nivel 1, grado 1. Y hay que administrarles norfloxacina a los pacientes que requieran profilaxis para PBE para prevenir síndrome hepatorenal, una recomendación de nivel 1, grado 1. También se puede usar ciprofloxacina, pero bueno, eso sale del objetivo de esta clase. Aquí está Stanley Kubrick alrededor del 68 cuando filmó Odisea en el espacio 2001. Y bueno, vamos a hablar un poquito del pronóstico de estos pacientes. En este estudio querían ver qué factores correlacionaban con el pronóstico en los pacientes con síndrome hepatorenal, evaluar factores pronósticos y desenlaces en pacientes con síndrome hepatorenal. Los métodos eran una cohorte retrospectiva, 105 pacientes con síndrome hepatorenal, 41 tipo 1 y 64 tipo 2. Y pues los resultados que encontraron, como era de esperarse, los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1 tienen un MEL más elevado, es decir, son pacientes más graves.
La mediana de supervivencia es peor en síndrome hepatorenal tipo 1, es de 1 mes contra 6.7 meses en síndrome hepatorenal tipo 2 y en general 3.3 meses. ¿Y qué variables encontraron que tenían valor pronóstico para mortalidad, más bien para supervivencia a 3 meses? Bilis altas, el tiempo de protromina menor a 60, ellos encontraron que tenía una menor probabilidad de supervivencia a 3 meses. Interesante, la verdad, pero bueno, eso fue lo que encontraron. Una escala de Child mayor a 10, una creatinina mayor a 2, un BUN mayor a 60, un sodio sérico menor a 130, un MEL mayor a 20 y obviamente que el síndrome hepatorenal fuera tipo 1. Aquí la diferencia es abismal, como pueden ver, una diferencia del 60% en supervivencia a 3 meses. Y lo mismo, vemos las tablas. Síndrome hepatorenal, en el lado izquierdo tenemos una que compara una gráfica de Kaplan-Meier que compara síndrome hepatorenal contra síndrome hepatorenal tipo 1. Como podemos ver, se mueren muchísimo más los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1. Y del lado derecho tenemos los pacientes clasificados por MELD independientemente del tipo de síndrome hepatorenal que tenían. Como podemos ver, un MELD de 20 o más también se mueren mucho más los pacientes. Del lado izquierdo tenemos a los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 2 específicamente, clasificados por MELD, o más bien subclasificados por MELD, y podemos ver que los que tienen un MELD de 20 o más también se mueren más. Y del lado derecho tenemos el área bajo la curva comparativa de MELD y de creatinina para predecir supervivencia a 3 meses. Como podemos ver, el MELD tiene un área bajo la curva de 0.8 y la creatinina sérica un área bajo la curva de 0.71, sin embargo la P ahí se quedó en la rayita, ¿no? 0.05. Aquí tenemos a Tony Montana en Scarface 1983 y vamos a ver el algoritmo final de la clase. Los pacientes cirróticos que se presentan con lesión renal aguda, ¿qué vamos a hacer? Una historia clínica cuidadosa para valorar qué puede haber provocado esta descompensación renal. Exámenes de laboratorio, como vimos, ajustados a lo que estamos sospechando y lo mismo los exámenes de gabinete. Hay que retirar las probables causas, diuréticos, lactulosa, beta bloqueadores no selectivos, AINES, y expandir el volumen. Esta recomendación es dependiendo del estado de volemia de nuestro paciente. Hay que evaluarlos tanto clínicamente como con ultrasonido, porque si no, pues, también estos pacientes son pacientes que muy fácilmente los vas a encharcar. Entonces, albúmina 1 gramo kilo día por 48 horas es la recomendación, pero como les digo, esto hay que individualizarlo. Si los pacientes disminuyen la creatinina sérica, muy bien, monitoriza al paciente. Sin embargo, si la creatinina se mantiene estable o aumenta, bueno, este paciente se está acercando más a la definición de síndrome hepatorenal aquí. ¿Qué vamos a hacer? Un sedimento. El sedimento nos va a ayudar. Si tienes un sedimento con un paciente con más de 50 glóbulos rojos, con dismorfia, con más de 10 glóbulos blancos, con cilindros celulares o granulares, con sodio urinario arriba de 30, con sodio sérico más de 136, que está chocado, que tiene la TA muy baja o una TA muy alta o que tiene hidronefrosis, esto no es un síndrome hepatorenal. Esto hay que descartar otras causas, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, nefritis tubulointersticial, una neuropatía obstructiva, lo que tú quieras, pero eso no es un síndrome hepatorenal. Ahora, en medio, un paciente que tiene variabilidad en su creatinina sérica, que tiene un sedimento urinario inespecífico y que tiene un ultrarrenal o un eco anormales, pues bueno, aquí el paciente tiene un síndrome hepatorenal posible. ¿Qué te lo va a hacer más probable o menos probable? Pues bueno, si el paciente ves que tiene una TA media baja, no muy baja, no está chocado, pero tiene una TA media baja, abajo de 80, un sodio sérico abajo de 136, oliguria, pues bueno, es probable que este paciente sí tenga un síndrome hepatorenal y entonces vamos a tener que administrarle el tratamiento vasopresor más albúmina. ¿Y qué tenemos en el lado derecho? Los pacientes que no tienen glóbulos rojos, no tienen glóbulos blancos, no tienen proteína, el sodio urinario está bien bajo, tienen un sedimento blando y el ultra y el eco son normales, ese es un paciente con síndrome hepatorenal. O sea, ese paciente tiene algo completamente funcional. A esos pacientes les vamos a dar el tratamiento de vasopresor más albúmina. Y aquí pues vamos a considerar otros tratamientos, TIPS, trasplante hepático ortotópico, hemodiálisis, según el contexto, y el tratamiento lo vamos a dar hasta que el paciente tenga una respuesta completa o 14 días máximo si el paciente tiene respuesta parcial o no tiene respuesta de plano. Aquí tenemos este monstruo de disco que se publicó en 73, el Dark Side of the Moon. Y las conclusiones. El síndrome hepatorenal es una complicación grave que debemos saber identificar en el paciente con hepatopatía significativa. Se trata de un diagnóstico de exclusión. El diagnóstico se va a basar en los criterios del ICAC del 2015 tras excluir otras causas. Y la diferenciación con otras causas de lesión renal aguda es complicada y va a requerir de abundante juicio clínico. El pronóstico de estos pacientes, como ya vimos, es malo y en los candidatos a trasplante hepático ortotópico hay que trasplantarlos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Mm, Bueno, ¿me escuchan todos? Buenos días. Bueno, Dardón, tu clase me pareció bastante completa, muy enfocado a los objetivos que querías proporcionar, muy concisa. Y bueno, recalcando algunas cosas importantes, hay que recordar de todas las fallas orgánicas asociadas
a la falla hepática, probablemente la lesión renal es la que más, la que mejor pronóstico le va a proporcionar a los pacientes. Recordar que hasta el 50% de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias con una falla hepática van a tener asociados una falla renal. De estos, las causas son múltiples. Hay que hacer un abordaje muy conciso, muy dirigido para ver cuál es la causa de la lesión renal aguda, ¿ok? El síndrome hepatorrenal es un diagnóstico, como bien dice, de exclusión, ¿ok? No, tenemos que hacer el abordaje para identificar esta causa y dentro de las casuísticas hasta el 13%, hasta incluso algunos llegan hasta el 48% van a ser hepatorrenal, ¿ok? Este, mm, Importante, el tratamiento definitivo de todos estos pacientes va a ser el trasplante hepático, no hay de otra, pero dentro de lo que cabe, los que más información han aportado es que tanto el vasoconstrictor como la albúmina, los expansores de volumen, es el tratamiento que nos va a aportar la mayor cantidad, o sea, la mayor sobrevida a los pacientes, pero solamente hasta un 50%, 48-50% de los pacientes van a responder a este tratamiento de los primeros 14 días. ¿Ok? Otro tipo de terapias, el TIPS no ha sido demostrado más que en algunos casos de un hepatorrenal tipo 2, o sea que ya tiene como una enfermedad renal crónica asociada a la falla hepática. La hemodiálisis no entra en cabida en estos casos más que sea una terapia puente para llevar al paciente a una terapia, inclusive se ha asociado a mayor mortalidad eh, y mayor día de estancia hospitalaria. Y de ahí en fuera hay que apoyarse mucho en el equipo de cirugía, bueno, el equipo de trasplante hepático y de nefrología para ver qué pacientes, inclusive si son candidatos a darle al trasplante hepático, quiénes van a ser candidatos a un trasplante en bloque, que pues de acuerdo a las guías son estos pacientes que están persistentemente requieren una terapia de reemplazo renal unos días entre 6 a 12 semanas o que ya tienen como tal la enfermedad renal crónica. De los vasopresores, controversias. Si nosotros pudiésemos dar terlipresina sería lo idóneo, es el medicamento mayor estudiado, pero pues nadie les va a criticar que usen octreotide o norepinefrina. Claro que no, el octreotide ahí están viendo si son equiparables, tanto la norepinefrina como telipresina, hasta el último estudio que presentaste son bastante, comparativos, ¿ok? Entonces, pues nada más queda felicitarte y no sé si tengan alguna duda al respecto del tema. Ah, eso es interesante. Hay una revisión de Nature del año pasado que justamente recomiendan ellos, o lo que se ha encontrado es que se mantenga una TA media arriba de 85, que pareciera ser que... Lo que pasa es que estos pacientes tienen la curva de autorregulación del flujo renal desviada a la derecha. Entonces, para mantener el mismo flujo renal necesitas presiones medias más elevadas. Lo que se ha encontrado es que una presión entre 85 y 90 es lo adecuado. Actualmente no existe una recomendación formal para esto, pero es lo que se ha visto en ciertos estudios, que hay que mantener una TA al menos arriba de 80-85, y lo que se ha visto es que para mantener un flujo adecuado, inclusive 90 de presión arterial media. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos todos a su participación. Gracias.